muy buenas tardes a todos los participantes de la actividad El ABC para la implementación del POCT en Colombia. Daremos inicio a partir de las 5:30. A todos, bienvenidos. Muy bien. Buenas tardes a todos los participantes al webinar ABC para la implementación del POCT en Colombia. Iniciaremos en 4 minutos. A partir de las 5:30 tendremos ya nuestro evento. Bueno, muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes a todos los profesionales de la salud. Bienvenidos al espacio de actualización organizado por Lumira DX Colombia y Biosystems. La conferencia que nos invita el día de hoy es el ABC para la implementación del POCT en Colombia, a cargo de la doctora Marta Soler Soler. Nos acompaña moderando la actividad el doctor Oscar Gutiérrez. Muy bien. Listo. Bue- Esta es la agenda del día de hoy. Muy bien. Bueno, desde nosotros, desde Lumira, tenemos un propósito. Siempre es el estar mejor. Brindar mejores experiencias en el diagnóstico, mejores resultados y mejor salud, fomentando siempre vidas más sanas. Lumira Colombia tiene ya la tecnología aquí en Colombia que proporciona soluciones de diagnóstico oportunas, de alta calidad y al lado del paciente. Tecnología versátil que puede utilizarse en espacios extramurales, en diferentes áreas hospitalarias, como por ejemplo unidad de cuidados intensivos, urgencias, salas de cirugía, imágenes diagnósticas y ambulancias. Queremos compartirles ahora un video donde podrán observar el sistema de diagnóstico inmediato Fast Lab Solution. Lumira DX Fast Lab Solutions se mantiene a la vanguardia con soluciones diagnósticas. Por eso, hoy presenta su nuevo laboratorio móvil. Cuenta con un módulo de baterías que brinda autonomía eléctrica a los dispositivos, así como conexión directa al suministro de energía. Maniobrable y segura. Compacta y expandible. Ha sido diseñado para facilitar el trabajo en campo y adaptarse a las necesidades. Alerones desplegables con seguros que maximizan el área de trabajo. Ruedas con rodamientos y frenos de alta resistencia. Una bodega de almacenamiento a temperatura ambiente para reactivos. Tecnología avanzada. Resultados con una sola gota de sangre. Hematología. Finker Plus efectúa más de 30 exámenes como pruebas infecciosas, de coagulación, cardíacas, marcadores tumorales, diabetes, de fertilidad y de hormonas. Equipos de gases arteriales y electrolitos, cuyos resultados incluyen lactato, glucosa y hematocrito. Todos los análisis de coagulación en tus manos. Química clínica, uroanálisis y pruebas rápidas. Además, cuenta con portaguardianes para la segura disposición de elementos biológicamente peligrosos. Más de 80 exámenes en el mismo lugar. Lumira DX Fast Lab Solutions. A la vanguardia con soluciones diagnósticas. Bueno, muy bien, a todos los participantes los invitamos que durante el evento puedan realizar sus preguntas a través del chat. Nuestra panelista al finalizar tendrá un espacio para hacer las claridades y pues para tener las conclusiones finales del evento. Damos pues inicio al evento ABC para la implementación del POCT en Colombia. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas las personas que se han unido y se están uniendo a este evento que es importante teniendo en cuenta, muy importante, todos los cambios que se están dando en la prestación de los servicios de salud y sobre todo a portas de un cambio para nuestro país que todavía no alcanzamos a visualizar.
pero que seguramente va a tener mucho impacto en las áreas remotas como se viene proponiendo desde el gobierno. Desde hace más o menos 30 años, la Organización Mundial de la Salud empezó un programa que en su momento lo denominó mHealth, es decir, Mobile Health. Y eso lo que quería decir en ese momento, 30 años en esta época de tecnologías disruptivas, es la salud portátil aprovechando el desarrollo de estos dispositivos que todavía hace 30 años eran bastante primitivos. La definición de POCT es una definición hasta ahora bastante general que no tiene en cuenta todos los desarrollos. A mí me gusta mucho una definición sugerida por un grupo irlandés que hizo una encuesta en el Servicio Nacional en la República de Irlanda y definió al POCT como un servicio de patología de calidad garantizada que utiliza dispositivos analíticos, incluyendo los kits de prueba y los analizadores para gasometría, de cuidados críticos, medidores de glucosa, orina y otros metabolitos que se proporcionan cerca del paciente en vez del entorno tradicional de un laboratorio clínico. Y esta definición incluye una gran variedad de aplicaciones como la autoevaluación, que ya llevamos más o menos unos 40 años con el glucómetro, el apoyo paramédico en ambulancias, en ancianatos, en la práctica médica general, muy importante en los hospitales remotos o en las clínicas remotas o lejos de los centros poblados importantes, en salas de hospitales, en clínica hospitalaria, clínica deportiva e inclusive en el lugar del trabajo. Por lo tanto, esto ha tenido una evolución que es increíblemente rápida, de la cual tenemos el placer. A mí me place enormemente presentar a quien posiblemente es la mayor experta en el país en toda la aplicación de esta nueva tecnología, la doctora Marta Dilier Soler, quien es una profesional eh, eh, íntegra, bacterióloga del Colegio Mayor de Cundinamarca, administrador en salud, y créanme que si trato de describir su hoja de vida, nos llevamos los 30 minutos de la conferencia. Así que solo me voy a centrar en 3 puntos muy importantes. Es una experta en estrategias de salud, es experta en la gestión documental y ha tenido una experiencia como auditora en las normas ISO e IEC 17025 y las normas ISO 15189. Ella tiene experiencia en el abordaje integral de eventos de salud pública y especialmente de enfermedades transmisibles contagiosas como sarampión, rubiola, VIH y enfermedades de transmisión sexual desde el componente del laboratorio. Ya ha tenido una experiencia enorme en la creación de la red de laboratorios de enfermedades infecciosas. Además, es creadora de la estrategia centralizada de capacitación en pruebas rápidas a varias entidades de salud, tanto públicas como privadas, y tiene en su haber el haber capacitado a más de 9.000 profesionales y además tiene experiencia como asesora y acompañante en el Ministerio de Salud colombiano y en la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, además de ser una líder de opinión en todo lo que es la implementación
de tecnologías POCT fuera del laboratorio clínico. Yo creo que esto es más que suficiente para garantizarles a ustedes que esta conferencia va a ser de una utilidad enorme en los eventos futuros que se vienen para el laboratorio. Doctora Marta, yo creo que ya la audiencia es suya. Es un placer tenerla, un gusto conocerla y aprender de usted. Doctor, muchas gracias. O profe, porque creo que es mutuo también. Muchas gracias por tan extensa presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia, entendiendo que ha terminado una jornada para muchos y que están aún aquí conectados para tener un poquito de aprendizaje o para recordar y pues de igual manera estar aportando al final con sus preguntas y enriqueciendo este espacio. Vamos a buscarle. Bueno. Ok, vamos aquí a hacer la presentación en full screen. Ok, ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, bueno. Entonces, sin más, arranquemos porque sé que el tiempo al final siempre va a ser corto. La conferencia del día de hoy va a tratar un poco más, cuando sabemos que quizá la mayoría de las personas que están acompañándonos son colegas del gremio profesionales de bacteriología. Claro está que sé que también hay de otras profesiones, médicos y enfermeras que también nos están acompañando. Es un poco salirnos del quehacer diario del laboratorio, donde somos tan excelentes y tan expertas, pero empezar a entender desde nuestra dinámica de profesional de la bacteriología cómo funciona el modelo de atención de salud en Colombia, porque es un modelo que claramente está impartido en todas nuestras instituciones. Trabaja en la red pública, en la red privada, como particular. Entonces, si yo entiendo dentro de mi institución donde estoy o a la cual le presto un servicio, cómo funciona ese modelo, cuáles son las rutas que trabaja esa institución, qué población tiene a cargo, cuáles son los indicadores trazadores en salud que le están afectando, por lo cual tienen que hacer un diseño especial hacia esa población en sus rutas de atención. Es entonces desde la profesión nuestra donde debo poder aportarle, ¿sí? Cuáles pruebas, ¿sí? Qué tecnologías serían las adecuadas y cómo ejercer ese liderazgo en POCT. Y ese liderazgo está dado no solo a la excelencia en mi profesión, en todo el aseguramiento de calidad y todo lo que sabemos hacer también las bacteriólogas, sino liderar el proceso entendiendo todo el modelo y poder aportar fuertemente a esa institución. Entonces, me permito leer esta primera frase porque es la que resume casi que toda entidad de salud, todo profesional de salud que trabajamos en salud, quisiéramos que esto fuera el ideal y para eso trabajamos. Llámese el médico, el odontólogo, el enfermero o el bacteriólogo o cualquier otra profesión. Atención integral en salud. Es ese conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas. ¿Para qué? Para garantizar el derecho a la salud. ¿Y cómo se expresa eso? En todas las políticas, los planes, los programas, los proyectos y las estrategias que se canalizan en los diferentes servicios y que me van a materializar esa atención dirigida específicamente a la población que tengo a mi cargo, desde el entorno familiar, personal o de comunidad. ¿Sí? ¿Para qué? Para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, en el caso donde haya que hacer un diagnóstico, un tratamiento, una rehabilitación o un cuidado paliativo si se requiere. Entonces, grábese un poco este concepto, porque ahorita pedía que vayamos viendo un poco la política de atención, el modelo. Mire cómo retoma este concepto todo el tiempo. Eso acá no estaba. A ver qué no está. Ok.
no, la anterior. Perdónenme que acá hay algo con el... Ok. Entonces, vamos a tratar de revisar de una manera un poco didáctica y sin extendernos, porque claramente son resoluciones un poco largas, para establecer un poco cómo llego a mi modelo en mi institución. Cuando hablamos de la política de atención integral en salud, está dada por una normatividad en nuestro país, la resolución 429 del 2016. Y esa política en nuestro país está orientada a resolver los retos en materia de acceso oportuno y efectivo. ¿Cómo hacemos entonces operativa esa política? Con el modelo de atención integral en salud. ¿Y en qué se basa ese modelo? En la gestión integral del riesgo en salud. Ese va a ser el hilo conductor para articular todas las intervenciones que se trabajan en las diferentes instituciones. De manera que es clave que tengamos siempre presente ese concepto, gestión integral del riesgo en salud, para más adelante entender cuando yo me tengo que articular con esa persona, médico, enfermera, el gestor del riesgo, el referente de gestión de riesgo. Es alguien clave que yo debo articularme y trabajar muy de la mano desde el laboratorio como profesional de bacteriología. ¿Sí? De manera que esa gestión del riesgo es como la estrategia transversal de la política, ¿sí? Que me va a permitir esa articulación entre los diferentes agentes del sistema de salud, ¿sí? O incluso intersectorial desde otros sectores para identificar, para evaluar o para intervenir desde la prevención hasta la paliación si es necesario, ¿sí? Con el fin de impactar en la población donde estoy, el goce efectivo de la salud. Y en caso de que haya una detección, pues hacerla de manera temprana, ¿sí? Y evitando pues, que digamos, haya una mayor trazo de enfermedad en los pacientes. Entonces son 4 pilares fuertes que trabaja la política. Atención primaria en salud. Y ojo que estamos hablando de 2016. Esto no es de hoy, de este mes. Desde esta época se está hablando. Gestión integral del riesgo. 3, siempre hablando del cuidado de la salud y con enfoque diferencial de derechos. Son los 4 pilares fuertes en los que trabaja la política. Y entonces esa política integra esos 4 elementos en mi población llamado desde individuo, familia o comunidad y que articula al prestador, a la IPS que me hace ese servicio y obviamente con el ente territorial apoyando continuamente. Cuando sale entonces la resolución 2626 en 2019, se modifica esa política de atención integral y se adopta el modelo de atención integral territorial, que le llamamos MAITE, que es como una actualización del MIES, el modelo de atención integral. Y ese modelo, que se recuerde que es la forma de operativizar la política, me habla de ese conjunto de acciones coordinadas, ¿cierto?, entre el prestador de servicios, el asegurador, con todo el desarrollo de estas políticas de salud pública dadas por el Ministerio de Salud. Y finalmente, miren el concepto del principio, atención dirigida a la persona, a la familia, a la comunidad, para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación y llegar hasta paliación si se requiere. Entonces, ese modelo de atención integral, ese MAITE, tiene estas 4 pilares fuertes. Que se garantice el pleno disfrute del derecho fundamental de la salud en todos los territorios, que se le dé una fortaleza a la autoridad sanitaria territorial, que articule los agentes del sistema de salud, ¿cierto?, que se requieran para que todo esto se pueda llevar a cabo. Que se ajusten la respuesta del sistema de salud a las necesidades propias de cada territorio y a su población. Siendo nosotros un país con diversas geografías, diversos entornos sociales, económicos, geográficos, claramente no puede ser igual el modelo que funcione en último rincón de La Guajira, en un barrio de Bogotá o en el último rincón de X o Y municipio, porque somos diferentes en todos estos aspectos. Y mejorar las condiciones de salud de la población, ¿cierto?, y que sea sostenible en el mismo sitio donde se está implantando.
Entonces, el marco estratégico de esa política va a estar dado en el modelo integral, que es la forma de operativizarlo. Miremos cómo entonces este modelo tiene 10 componentes. No me voy a detener a explicar cada uno, quizá el último que nombre será el que ampliemos un poco más, porque nos vamos a dedicar a trabajar más el último componente, que es el de las rutas integrales de atención en salud. Entonces, este modelo habla de 10 componentes que se tienen que articular para poder operativizar, ¿cierto?, esa política. Uno, caracterizar la población, saber a quién tenemos a cargo de acuerdo al territorio donde estemos. Hacer investigación, innovación y apropiarse del conocimiento para poder dar un mejor desempeño en ese territorio en todo el materia de salud. Fortalecer el recurso humano que se cuenta allí en salud, tener un sistema de información que me dé esa información clave que yo tengo que estar necesitando para monitorear todo lo que tiene que ver con los diferentes indicadores, con historia clínica, bueno, todo el sistema de información. Tener un sistema de incentivos para los diferentes actores que están allí. Tener muy claro el rol del asegurador y que le permita realizar esa sabiduría, esa asistencia técnica cuando se requiere. Las redes integrales de prestadores de servicios, y tenga en cuenta que ahí entramos como laboratorio. Hacemos parte clara de esa red, de esa prestación de servicio de salud que se tenga en el territorio, todos los elementos de las redes que necesito para dar esa atención a mi población. Tener los diferentes ámbitos territoriales, y claramente en Colombia los debemos tener, si es urbano, si es rural disperso, es diferente. Todo siempre bajo la gestión integral del riesgo en salud. Y finalmente, tener las rutas integrales de atención en salud. Entonces, mire cómo fusiono en el centro la política y alrededor están los 10 componentes del modelo. O sea, todo está articulado. Aquí un poco para que tengamos presente el marco normativo que me da cuando se implementan las rutas integrales de atención en salud. No me voy a detener a leerlo, pero es clave que lo tengamos allí, quienes están de pronto tomando la fotografía, porque es lo que me permite dar línea en que debo estar implementándolos y tenerlos adecuados en mi sistema de salud. Entonces, esta ruta de atención integral en salud, cuya resolución 3202 de julio del 2016 fue donde se adopta, son dadas como una herramienta que me va a ordenar tanto la gestión a nivel salud y a nivel intersectorial para definir ¿qué? Los agentes del sistema de salud dentro de mi territorio, ¿sí? ¿Cuál es mi asegurador? ¿Cómo va a trabajar mi prestador? Y a cada uno le da como sus funciones e incluso a otros sectores que me puedan estar aportando también allí. Entonces, esa atención integral se va a hacer a partir de, uno, acciones intersectoriales o sectoriales orientadas al bienestar de esa persona, de esa familia o de esa comunidad. Tener entonces una atención a nivel individual o a nivel colectivo, siempre pensando en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad o diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación si se requiere. Y acciones de cuidado que se espera que el individuo esté teniendo para que se mantenga en la primera ruta que miraremos ahora, en la de mantenimiento y promoción de la salud, ¿cierto? Eso es cíclico todo el tiempo. Y lo que queremos entonces con ese fuerte objetivo de implementación de las rutas es garantizar todas las condiciones necesarias para que se dé esa atención integral en salud, que fue la primera diapositiva que vimos. ¿Y eso qué me daría como resultado? Pues que mis resultados en salud empiecen a aumentar, ¿cierto? Tenga mi población sana o adherida en un programa, ¿cierto? Cuando ya tengo un riesgo específico, y eso claramente me va a bajar la carga de la enfermedad. Y ahí es donde yo empiezo a entender desde el laboratorio cómo esos indicadores que están impactando se empiezan a disminuir. Cuando yo entiendo eso y empiezo a poder apoyar a estas diferentes rutas, entendiendo el porqué de la necesidad de implantar aquella prueba o aquella tecnología donde se requiera. Pensando en oportunidad diagnóstico, quitar barreras de acceso, retorno, costo-efectividad, bueno, etc.
Cuando se da entonces la resolución para la implementación de las rutas, ¿sí? Dice, listo, vamos a empezar a implementarlas y esto va a ser un proceso transitorio y progresivo, ¿cierto? Y dice, una vez entonces se coloca en vigencia la resolución, la 3280 del 2018, a partir del 2 de febrero del 2019, que entra en vigencia. Y le dice, a partir de su intervención y que se empiece el proceso de implementación, tendremos un plazo de 3 años a partir del 1 de febrero del 2020 para su implementación. Si sumamos, decimos, hoy estamos en el 2023, ya todo el país tendría que estar, pero perfecto en la implementación de las rutas. Pero tengamos en cuenta que en febrero de 2020 estábamos a puertas de entrar en una pandemia que se nos venía. De manera que todo 2020 y casi medio año, un poquito más del 2021, pues claramente es un año y medio que esto no se trabajó de la manera adecuada, pues por las circunstancias que sabemos todos. De manera que en este momento estamos viendo cómo 2022 empieza esto fuerte en algunos sitios donde pues no se había podido trabajar de una manera adecuada, en otros se ha avanzado más, hablando de ciudades o de departamentos, y hay otros donde apenas están haciendo este proceso de implementación de rutas. Entonces, es hora entonces, desde la profesión, desde el laboratorio, esta líder de bacteriología, poder apoyar y ojalá liderar todo este proceso. El enfoque entonces para adaptar en los diferentes territorios. Cuando hablamos del enfoque en los territorios nos estamos refiriendo a dos cosas. Primero, que van a haber seres humanos, personas en todos los cursos de vida. Entonces, me adaptaré a cada curso de vida para poder hacer esa adaptación de las rutas. Y que todas estas personas, sea una primera infancia, el adulto mayor, estamos siempre en diferentes espacios, llámese vivienda, llámese educativo, llámese trabajo o espacio público. De manera que todas las intervenciones se tienen que manejar pensando en los diferentes espacios donde yo tengo la población. Cuando estoy hablando de la intervención individual, en los diferentes momentos de vida, ¿sí? Debo tener claro la matriz que me da la ruta para qué debo impactar en cada una de las etapas de la vida, pero que en todas es transversal siempre hacer una valoración integral, hacer detección temprana, si hay eventos que lo requieran de acuerdo a la edad, ¿cierto? Que está en la matriz, lo que se debe tamizar y a lo que se debe abordar a esa población, hacer todo el tiempo protección específica y siempre proceso de educación para la salud, para mantener a esa población sana o empezar a educar para minimizar riesgos si se están viendo. En cuanto a las acciones de gestión en salud pública, las dos grandes rutas que empiezan entonces a trabajar sería la de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta de atención en salud específica por un grupo de riesgo ya. Cuando entonces yo arranco a trabajar la primera ruta, en las diferentes etapas de la vida, lo que voy a hacer entonces es, primero, valoración integral, identificar las alteraciones, porque previamente yo ya he caracterizado a mi población y sé los eventos que están marcando en esa población y son los que más fortaleza le voy a dar desde el ámbito de salud pública. Hacer protección específica y educación para la salud. Y mire que una pequeña parte habla de diagnóstico, o sea que hacemos parte del componente primario de atención, ¿cierto? En esos primeros tamizajes para valorar algún riesgo. Y si al hacer ese tipo de valoración identificamos que ya hay un grupo de riesgo especial, entonces nos vamos a ese componente complementario para terminar un diagnóstico confirmatorio, realizar un tratamiento, una rehabilitación o un cuidado paliativo, ¿cierto? Es decir, la parte de diagnóstico hace énfasis en los dos componentes, primario y complementario. ¿Cómo entonces organizo esa ruta integral de salud en los diferentes entornos? Sabemos entonces que nos movemos en los diferentes entornos. En cada uno hay que buscar a la población, llámese hogar, educativo, laboral, nivel institucional o comunitario. Y haciendo las intervenciones de manera individual, colectiva o poblacional, desde el componente ya de todas las intervenciones en salud pública. Entonces, en la primera ruta, en la de integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud en las diferentes etapas de mi vida, lo que voy a hacer es acciones para ese cuidado de la salud, detección temprana,
y proteger todo el tiempo a mi población y hacer el proceso de autocuidado o de educación para la salud. Una vez identifique factores de riesgo en un grupo específico, voy a mi segunda ruta, ¿sí? Donde ya tengo un grupo específico, llámese 1, llámese 2, donde identifiqué una atención especial de riesgo y ahí entonces voy a trabajar diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, cuidado de la salud y educación. De todas maneras, siempre la parte educativa va a estar presente en las dos. Y cuando ya en esa segunda ruta identifico ya un grupo especial para ser llevado a un evento específico, entonces detecté y es el diagnóstico confirmatorio para, no sé, ingresar a un paciente en el programa de VIH. Identifiqué una hipertensión y una diabetes, lo vamos a llevar al programa de crónicos y va a estar específicamente en ese evento, ¿cierto? Realizándose todo su proceso de, bueno, si se requiere diagnóstico, de tratamiento en este programa. Un poquito extensa, no me voy a detener a mirarla, pero quería traer esta diapositiva para mostrar cómo la ruta presenta, y en todas es la misma sábana, ¿cierto?, donde muestra claramente la atención por parte del prestador primario, como si tiene que hacer demanda espontánea o demanda inducida, los diferentes enfoques que le va a dar cuando hace una identificación desde la parte comunitaria, qué debe evaluar allí, qué debe tamizar allí, ¿sí? Y cómo desde ahí, si se da un diagnóstico inicial, pasa a un prestador complementario y qué valoración debe hacer este prestador complementario, qué funciones tiene la EAPB y qué funciones tiene el ente territorial. Entonces, mire cómo se articula. Y esto funciona para todas las rutas. En cuanto a la delimitación territorial de mi modelo y poder implementar rutas, claramente en nuestro país tenemos que identificar, porque aunque tenemos una concentración grande de población urbana, pues también la tenemos rural dispersa. Y hoy por hoy, pues todas las condiciones de violencia, de migraciones, pues hacen que todas estas dinámicas vayan cambiando y por eso es que cada vez más los equipos de salud van a buscar a las poblaciones, ¿sí? Nos movemos alrededor de ellos. Y esas rutas integrales entonces me van a apoyar a mí como prestador primario en que yo le pueda dar una atención integral a mi población. Entonces uno dice, claro, estas rutas integrales perfecto en una ciudad como Bogotá, como Medellín, donde tengo toda mi red. Pero ¿quién me ha dicho a mí que esta misma red de prestadores yo no la tengo que tener en los diferentes territorios donde tengo a mi población? Entonces vayamos pensando un poco la dinámica de nuestro quehacer de profesional de bacteriología, cómo debemos empezar a innovar, ¿sí? Y a empezar a tener esos laboratorios satélites o extramurales, porque yo debo tener carácter resolutivo allá en ese territorio, ¿sí? Que no es ni una ciudad principal ni un municipio grande. Entonces, en las diferentes redes de prestación de servicios, mire cómo la pirámide invertida. El ideal es que en la parte de atención comunitaria y básica, ¿sí?, es donde deben estar los equipos fuertes, ¿sí?, para poder atender a esa población. Cuando en la parte comunitaria inicial, donde puedo dar herramientas a estos gestores comunitarios o anteriormente llamados promotoras de salud, en ciertas pruebas que me puedan ayudar a ese equipo de médico, de enfermera, a los primeros tamizajes, por ejemplo. En un puesto de salud también fortalecer ese gestor y ese auxiliar. Y ojalá, ¿por qué no tener ya aquí al profesional de bacteriología con ese laboratorio extramural apoyando? ¿Sí? Porque estamos hablando de territorios lejanos, donde tenemos que impactar en esa población. Y que obviamente ya en el centro de salud más grande, en la IPS de baja o de mediana o hasta de alta complejidad, pues ahí sí tenemos todas las redes de atención prestas para apoyar a ese diagnóstico, a ese prestador complementario. Los grupos de riesgo siempre en todas las rutas se van a trabajar bajo los 3 ejes que hablábamos: valoración integral de la salud, protección específica y educación para la salud. Y mire cómo en la valoración integral habla en las diferentes etapas de la vida, cuando yo debo hacer, por ejemplo, valoración de la salud sexual y reproductiva.
¿Qué tamizajes debo hacer? Si hablo de valoración de, no sé, de la salud mental, ¿qué tamizajes debo hacer? Entonces, tamizaje para riesgo cardiovascular, tamizaje para cáncer, llámese de mama, de útero, de próstata, no sé, etcétera. Tamizaje para ITS. Entonces, no es algo que se inventó allá la jefe de gestión del riesgo y cómo molesta, porque toca hacer esas pruebas. No, esto viene de una dinámica fuerte que me está permitiendo la normativa para poder aportar a esa población. Entonces, escuchando un poco esto de las rutas, del modelo, de la implementación de las rutas en los diferentes espacios, es para que yo desde el laboratorio como profesional de la bacteriología entienda la importancia claramente de lo que estoy haciendo hoy por hoy desde el laboratorio, pero cómo empiezo a innovar, ¿sí? Para poder aportar a toda esa parte extramural que cada vez es más grande. Mire que dentro de los retos fuertes que se nos están viendo en estos últimos años, post pandemia o desde pandemia, que nos tocó innovar claramente, habla de que más de 600 municipios no cuentan ni siquiera con un puesto de salud rural. Entonces, desde ahí para allá estamos mal. 300 municipios no tienen sala de partos. Un indicador trazador de sostenibilidad en nuestro país es la mortalidad materno-perinatal. Ahí estamos rajadísimos y mire lo que está pasando. Entonces, un reto grande es seguir volcando el sistema de salud hacia lo preventivo. Y esto, no, lo repito, no es de este mes, lo venimos trabajando años atrás. La experiencia que se tiene en Bogotá y los retos que se nos dieron nos permitieron hacer esto, volcar el sistema de salud a lo preventivo. Y los equipos se formaron para salir al territorio. Estamos hablando de 6, 8 años atrás, donde teníamos muchas estrategias que se trabajaban en la población, en el territorio, sin mencionar más allá de las que están hoy en día: salud a su casa, salud a su vereda, salud a mi barrio, cuídate y sé feliz. Bueno, y aquí me quedaría nombrando muchas estrategias donde los equipos iban a los territorios a buscar a las diferentes poblaciones. De manera que cada vez más se habla de esos equipos extramurales, que no son nuevos, ya los teníamos. Pero ¿dónde está el profesional de bacteriología ahí? O lo hacemos nosotros, o otros lo van a hacer por nosotros. Eso es claro, ¿sí? Porque el sistema se tiene que volcar más hacia lo preventivo o hacia lo resolutivo si es necesario. Y para poder hacer resolución se requieren de las pruebas. Eso es básico. Entonces, es clave cada vez más esos centros de atención primaria. Hace una época en Bogotá lo llamábamos CAPS, luego pues, centros de salud, bueno, como lo quisieran llamar, pero ahí debe estar apoyando ese laboratorio satélite o ese laboratorio extramular de diagnóstico rápido, incluyendo las grandes ciudades. En Bogotá tenemos algunas experiencias de éxito donde tenemos más de 23 puntos de atención POCDOT dentro de las subredes. Y estamos hablando de una ciudad de Bogotá con 4 laboratorios centralizados y 23 o 25 puntos de atención de pruebas rápidas y de POCDOT. Y estamos hablando de Bogotá. En el mundo ideal, en el mundo bonito, hablamos de que el 30% se invierte en el nivel primario. En Colombia, ahí gateando, estamos llegando al 10%. La meta, ojalá paulatinamente, es poder, de pronto no al 30%, pero sí acercarnos a un 27%. Ese es un reto grande que tenemos como país. Retomemos entonces un poco el concepto de POCDOT, que ya pues bastante conocido, pero es un concepto un poco más dado hacia la parte de salud que queremos llevar. Todos esos dispositivos portátiles de diagnóstico o pruebas rápidas, ¿para qué? Para hacer esa vigilancia precisa en pocos minutos al lado de un paciente, involucrando ese tamizaje o un cambio en la conducta clínica o en la decisión médica que se esté tomando con ese paciente. Y de esta manera mejorar la detección temprana de enfermedades, su evolución clínica, que sean costo efectivas, medir adherencia de los pacientes. Entonces, cuando hablamos del A, del B y del C, sin quitarle la importancia a toda la parte de aseguramiento de calidad y que ya para nosotras es muy familiar y que lo manejamos muy bien,
es hablar un poquito desde afuera el concepto. Entonces, yo como líder de POCOT y desde mi trabajo como bacterióloga, teniendo claro todo esto, puedo llegar a liderar y articularme con los otros profesionales y definir con ellos cuáles son las necesidades de mi institución bajo la población que tengo acá. Y empezar entonces a trabajar sobre, bueno, la parte financiera, la factibilidad técnica de lo que voy a implementar, qué habilidades tiene mi institución, qué debilidades para poder implementarlo, qué hace falta, ¿verdad? Y pues todo esto desde la dirección para que pues, nos puedan apoyar. Una vez se tenga eso claro, bueno, entonces vamos a mirar de acuerdo a la valoración de rutas, vamos a tener que impactar sobre estas y estas poblaciones en estos y en estos indicadores y en estos eventos. Evaluemos entonces las tecnologías, cuál es su veracidad, su precisión, los límites de uso, qué interferencias tiene, a qué las voy a hacer aplicables. Este implementador de POCT, que casi que digo raya bacterióloga, porque sería el ideal, ¿cierto? Pues obviamente de mi quehacer garantizar la calidad y la efectividad de todos esos resultados a través de todo el proceso de aseguramiento de calidad, lo cual somos expertos, ¿cierto? Ahí no me voy a detener. Es como el arma fuerte que le damos a nuestros colegas para decir, tranquilo, que esa prueba rápida yo la tengo controlada. Podemos estar tranquilos. Y ver la efectividad para esa institución o el costo-eficiencia en la utilización de todas estas tecnologías POCT. En cuanto al ABC para la organización y la gestión, entonces tener claramente unos objetivos de calidad sobre cómo voy a trabajar esa implementación y luego mirar entonces qué normas me piden, qué requisitos pide mi normativa para poder empezar a hacer la adecuación para la implementación. Tener un proceso documentado como cualquier otro procedimiento que voy a implementar en mi institución o en mi laboratorio, eso es transversal. Entonces tener todo ese proceso documentado, todos los registros, lo que se requiera de acuerdo a la institución para hacerlo trazable. Y hacer el proceso de verificación, de seguimiento, de toda la gestión de la implementación de POCOT. Y en cuanto a mirar en dónde lo puedo trabajar y quién lo puede trabajar. La tecnología POCOT está dada para que se pueda dar en cualquier entidad de salud, llámese EPS, llámese una IPS, un prestador de servicio de salud, el laboratorio clínico, el laboratorio extramural, el que está metido allá dentro de urgencias, ¿cierto? Las secretarías de salud distrital y departamental con todo el despliegue que hacen con salud pública, con los planes de intervención colectiva, pues tienen muy fuerte que trabajar toda esta parte en nuestra población, mucha de ella vulnerable, bajo procesos de estigma y discriminación. Entonces, esa población no va al sistema de salud. Los equipos se tienen que mover donde está esa población. Es decir, el nivel extramural aquí es muy importante. En algunas de las tecnologías, ¿cierto? El profesional de bacteriología pues es el llamado a trabajarlas, pero hay otras donde pues como las que trabajamos con pruebas rápidas y equipos que permiten punción capilar, donde pueden utilizar los otros perfiles bajo un proceso de capacitación continua al talento humano, y eso es claro en varias de las normativas, ¿sí? Para que se pueda dar en estas profesiones. Ese grupo entonces intersectorial lo llamo yo porque es claro que el liderazgo ojalá lo ejerciera el profesional de bacteriología junto con ese médico de gestión del riesgo o esa enfermera de gestión del riesgo, el de reactivo vigilancia, el de seguridad en el paciente, no sé, el coordinador de urgencias, la jefe de sala de partos, en todos los sitios donde necesitemos impactar con esa implementación de las tecnologías. Y eso a nivel intramural, porque a nivel extramural pues va a estar dirigido siempre desde la institución donde se va a hacer todo ese despliegue, ¿no? Y que se cuente pues con todo el sistema de reportes que se vaya a trabajar, ya sea en un sistema de información, en donde vayamos a implementarlo, tendríamos que tener claro dónde vamos a diligenciar, a anotar los resultados, para que en tiempo real se pueda monitorear lo que se está haciendo y cómo le estamos trabajando a los diferentes pacientes. Entonces, mire cómo aquí, si tenemos estas herramientas, el llamado es hacia la colega profesional bacterióloga, ejerce este liderazgo y lo puede hacer.
desde que tenga todo este despliegue de conocimiento y pues toda su fortaleza que ya tiene de su escuela de laboratorio, pues lo va a poder lograr. Entonces la utilidad que va a tener o el impacto que va a tener esta tecnología P2COT en este modelo integral pues es muy fuerte, ¿sí? Va a facilitar la atención integral y oportuna. Ya se han visto en estos últimos años que hay una gran disponibilidad en el mercado de muchas de estas tecnologías que me van a reducir costos en desplazamiento, porque muchas veces solo se mira la parte económica de una prueba. Pero mire que cuando uno trabaja con ciertas poblaciones, o estar viendo la adherencia es muy complicado y por eso uno ve que en este paciente crónico no me mejora porque no viene a las citas, porque no viene a reclamar el medicamento, porque son 3 y 4 citas para que lo vea el médico, para ir al laboratorio, para luego ir a autorizar y para luego reclamar. Y en muchas de las condiciones pues no se da de la manera adecuada por las dinámicas de cada una de nuestras poblaciones. Su tecnología asegura un buen desempeño con resultados confiables en tiempo real, tiempos rápidos. Es decir, me va a poder dar una orientación oportuna en el manejo de esa situación de salud específica. Entonces, todo esto propone una nueva visión del laboratorio, ¿sí? Descentralizar un poco esos laboratorios y tener esos laboratorios extramurales o satélites, como lo queramos llamar, que me estén apoyando todo esto que hemos trabajado, siempre de la mano del líder del laboratorio, asegurando pues todo el proceso de aseguramiento de calidad en esta implementación. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo así? ¿Quién va a hacer entonces las pruebas? Porque un enfermero, un médico, pues maneja las rutas, intenta mirar todo el trabajo desde gestión del riesgo, pero se queda corto en todo esto. Entonces, adivine quién va a querer levantar la mano y decir, yo puedo literarlo y vamos a trabajar articuladamente para que esto se dé. Uno de los éxitos de poder tener una implementación de POCOT es educación y capacitación continua, ¿sí? Para que se mantenga en el tiempo y no en un primer año, en un primer contrato, qué sé yo, todo se trabajó y al cabo de unos meses ve uno de los equipos por allá en un cajón guardados, porque nadie volvió a mirar eso. No hay quien lidere todo ese proceso. De manera que es clave articular. Y cuando usted logra articular eso en una institución, todas las otras direcciones van a moverse alrededor de usted dentro del laboratorio como profesional de bacteriología. Desde la compra de las pruebas, desde dónde se ponen, quién capacita, dónde hago el registro, quién le da la clave para el sistema de información, quién hace la visita, cómo se... Todos están hablando, hablemos con la persona del laboratorio, la profesional de bacteriología. Y entonces todo el mundo ya entiende que es claro ese liderazgo para que esto se dé en el futuro y después les encantan todas estas tecnologías a estas otras profesiones porque ven el impacto que tiene, sin hablar de la felicidad con que uno ve salir a los pacientes cuando ese mismo día les hacen todo su proceso y se van contentos, se van felices y fuera de eso que se ve la adherencia de un paciente y se ve que se está mejorando, que tiene controlada su diabetes, su hipertensión o cualquier otro de estos eventos que se trabajan bajo esta tecnología. Miremos entonces un poco las normas que me van a apoyar y que dan un poco toda la regulación para poder implementar las tecnologías POCOT. La resolución 3100 de 2019 habla entonces de todo el estándar de talento humano. ¿Quién puede trabajarlo? Y mire cómo habla acá de lo que acabé de nombrar, capacitación continua. Y habla de los estándares de esos procesos prioritarios, de cómo se va a hacer la toma, el procesamiento, el control de calidad, los reportes que se tienen que estar dando, las acciones preventivas, correctivas, que en esto pues la parte de laboratorio la tiene muy clara. La resolución 1314 de 2020, y la traigo de 2020, pero esta fue una actualización de la resolución 2338 de 2013. Estamos hablando de casi, no sé, 8 o 9 años, si mi matemática no me falla. Por allá en el 2013 nadie daba una moneda por implementar una prueba rápida fuera del laboratorio.
Y lo digo con conocimiento de causa porque fue muy fuerte y no sé qué, no se visualizaba, que eso era imposible, que una enfermera, que un médico o que un auxiliar usara esa prueba fuera del contexto del laboratorio. Estamos hablando de 2013, donde basado en los indicadores tan altos que teníamos de VIH, sin poder cumplir las metas, sífilis gestacional en un aumento muy fuerte, con un impacto tan importante en sífilis congénita, sale esta resolución. Específicamente para poder trabajar las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y C que se dio en esta resolución. En la primera solamente fue VIH y sífilis. Y habla de y otras ITS, de manera que progresivamente pueden ir ingresando, ¿sí? Pensando siempre en quitar las barreras de acceso y dado que la infección de VIH en Colombia está concentrada en algunas poblaciones y que esas poblaciones estaban bajo el proceso de estigma y discriminación, muchas de ellas, o de muchas vulnerabilidades, se da ese proceso para que se pueda ir a donde está esa población y tamizarla. Hay que buscarla donde está concentrada la infección. Es la única manera de poder diagnosticar y una vez teniendo a mi paciente en el programa, que sea adherente, teniendo una carga indetectable y de esa manera disminuir el proceso de infección. Entonces, en esta resolución da unas claridades de a qué personal se podía entrenar y qué pruebas podían hacerse fuera del contexto del laboratorio. Al ser una prueba de punción capilar, pues no necesitaba habilitación, por eso se usa mucho en las jornadas o en toda la parte extramural. La resolución 200 del 2021, entonces mire que sale en plena pandemia, ¿sí? Como un poco dando la orientación porque empieza todo este proceso de adecuación de las rutas y no había como una claridad en cómo, en quién y en dónde se podía trabajar. Entonces sale esta resolución donde se establecen todas esas disposiciones para poder usar las pruebas rápidas en ese punto de atención del paciente, pues con su proceso de aseguramiento de calidad y pues para poder apoyar en el proceso de prestación de servicios de salud de manera integral. Entonces dice, puede llevarse a cabo en un entorno comunitario donde se desarrollen actividades de promoción, sea extramural, ¿sí? Que tuvieran con el requerimiento del INVIMA, que es transversable pues a muchas de nuestras contrataciones, que el talento humano estuviera capacitado y que esté en continua formación. ¿Sí? Esto es clave, porque claramente si alguien se capacitó por pruebas rápidas hace 7 años, pues el algoritmo de VIH cambió, por ejemplo. Entonces sí hay que hacer esas jornadas de actualización para estar teniendo mi personal en esa capacitación continua, dándole esas fortalezas como parte del proceso de aseguramiento de calidad. Y ahí el liderazgo de quién es, del profesional de bacteriología, para poder hacer todas esas jornadas de capacitación. También habla un poco de todo el procedimiento de control de calidad interno y externo que se debe llevar pues para poder tener ese aseguramiento de calidad. Las guías de práctica clínica, ya en algunas de ellas habla de que es altamente recomendable, ¿sí? O en algunas de hecho es obligatorio el uso de, por ejemplo, pruebas rápidas para citar, por ejemplo, el algoritmo de sífilis gestacional. Entonces, en muchas de las guías ya lo nombra de esa manera, ¿sí? Entonces, VIH, sífilis, hepatitis, la infección tuberculosis VIH, Chagas, que está tan fuerte ahora, que hay un aumento tan importante en maternas, dengue, y que todas tienen unos indicadores trazadores de salud y que dentro de las metas y que nos habla el Plan Decenal de Salud Pública, nos está avisando sobre estos eventos tan importantes que tenemos que empezar a trabajar y alinear los modelos y las rutas a estos eventos tan importantes. La resolución 2292 del 21, y esto les gusta mucho o toca sabérselo explicar a la parte gerencial. ¿Y quién va a pagar esto? Sería la otra pregunta. Está establecido dentro del plan de beneficios de salud con cargo a la UPC. Y de hecho hay un CUPS, si voy a hacer la prueba rápida, por ejemplo, la prueba rápida de VIH por prueba rápida, o la voy a hacer por una técnica de laboratorio, de equipo, llámese LISA o quimioluminiscencia. Está diferenciado el CUPS, ¿cierto? Si voy a hacer una prueba treponémica, pues no es lo mismo el valor de un FTA, ¿cierto? O de una prueba rápida. Aparte que se lo van a glosar, porque un FTA ya no se hace en una materna, por ejemplo.
Entonces, sí está establecido para toda la parte de facturación, ¿sí? Que es lo que preocupa un poco a la parte administrativa y financiera y que toca saberlo, pues, alinear también. La resolución 3280, donde se adoptan entonces, y su modificación que se da en la 276 de 2019, donde se adoptan las rutas de atención integral en salud. Ahí entonces se adoptan todos esos lineamientos técnicos y operativos de esta ruta de 1, atención para la promoción y mantenimiento de la salud, que es la primera ruta fuerte que veíamos anteriormente, y 2, la ruta para la población materno-perinatal. Tan importante es, y es un indicador trazador que tiene una ruta exclusiva. Y obviamente está incluido allí todo este tamizaje de infecciosas que me trabajan mucho en esta, o que me impactan mucho en la materna. Y en general en los eventos de interés en salud pública para poblaciones vulnerables en todo el marco de las intervenciones colectivas, donde pues puedo trabajar todo este tamizaje a nivel extramural. Dentro del laboratorio muy conocido, la ISO 22870 y la que sale ahora, la 15189, un poco que nos da como la mayor actualización, que la tenemos muy clara dentro de los laboratorios, como para todo el procedimiento de requisitos de calidad y de competencia, para llevar nuestros laboratorios a esos estándares tan altos. En esa no me voy a detener mucho porque la tenemos muy clara dentro del laboratorio de cómo trabajarla. Y pues obviamente siendo POCT una parte del laboratorio, pues tenerlo adherido a todos mis procesos, solo que se va a dar por fuera, ¿cierto? Y finalmente la resolución 1035, por la cual, me permitan yo lo corro, se adopta, perdónenme acá, el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031. El año pasado tiene su finalización, el plan anterior, y sale nuevo en julio del año pasado. Y mire la visión que le da. Recordemos nuevamente la primera diapositiva, que sigue hablando de la política, por allá 2016. A 2031 el país habrá avanzado en la garantía del derecho fundamental a la salud y a la mejora del bienestar y calidad de vida de los habitantes del territorio, mediante la incidencia sobre todos los determinantes sociales de salud a través de acción intersectorial, territorial, institucional y social, de forma articulada, diferencial y sostenible. Si uno se detiene a explicar la visión, es bien amplia y bien integral. Entonces, hay todo el desarrollo y fortalecimiento de las rutas integrales de atención. Para todo eso basado en la gestión del riesgo, es muy fuerte. Para darle un ejemplo, en algunos de los indicadores trazadores de los que habla el plan decenal, para que pensemos un poco en por qué debemos empezar a innovar, quien no lo estamos haciendo, porque es clave para poder dar cumplimiento a estas metas. Para el evento de VIH, es una prioridad nacional, lo dice textual en la resolución, incluir la implementación de estas tecnologías, ¿cierto?, para poder dar ese diagnóstico oportuno, bueno, hacer prevención, diagnóstico oportuno y atención integral sobre toda la población que más lo necesita. Y muchas de ellas, pues, que están bajo procesos de estigma o de discriminación, pues se va a quitar esa barrera de acceso que hay para muchos de ellos. Y me da entonces un indicador para la transmisión materno-infantil. Dice que el 56% de las gestantes asistieron a un primer control prenatal en el primer trimestre. Es decir, la edad promedio que iniciaron el primer control prenatal es alrededor de las 14ª semana. O sea, estaríamos hablando del segundo trimestre. Vaya pensando, ¿cómo todas estas pruebas tan claves para poder atender a mi materna en el momento en que llega? Eso es una realidad que nos da el plan decenal, de los datos de lo que está pasando en Colombia. Un 49% de esas mujeres, ¿cierto?, obtuvo ese diagnóstico para VIH positivo durante su gestación actual. O sea, gracias a que esta materna se embarazó, le hice pruebas, porque pues me las pagan, están capitadas, y la pude diagnosticar.
Y entonces yo pregunto si esa mujer materna, antes de ser materna, era una mujer de población general en edad sexual y reproductiva, y mi ruta claramente me decía que yo debo hacer toda la parte de tamizaje en esa salud sexual y reproductiva, es decir, ofertarle las pruebas de transmisión sexual. No se hicieron, ¿cierto? O de pronto ella quería, pero el médico le dijo que no, ¿cierto? Que no las necesitaba. Si hubiesen estado esas pruebas presentes, de pronto hubiéramos impactado a esa persona antes de que entrara en un proceso de gestación. Y habla de que un 8% fue diagnosticada después del parto. Es claro que en muchos de nuestros territorios la materna solo llega al sistema de salud cuando va a tener el bebé y la diagnosticamos es ahí. Entonces ya es muy tarde porque aparte de que no podemos trabajar con ella, pues vamos a dar una transmisión materno-infantil. Y eso duele, duele mucho, duele al sistema, duele a esa mamá y duele a ese bebé, cuando lo pudiéramos haber evitado. Entonces es ahí donde yo digo, ¿dónde están las pruebas rápidas en sala de partos? Donde claramente la ruta habla de que quien me oferte partos, las pruebas rápidas tienen que estar en sala de partos. Ahí tienen que estar para evitar esto. Doctor, que yo pronto tengo el laboratorio y en el laboratorio pues sale la prueba en 1 hora. Yo le pregunto a ese médico si le sirve 1 hora cuando llega una materna en un expulsivo, por ejemplo. Contéstenmelo, por favor, le digo. Y cuando el país nos da unas metas que nos tienen desde el nivel internacional, hablamos las metas del 90, 90, 90, y que estos últimos años hay mayor exigencia y nos dicen no. Ya ustedes, Colombia 2030, tienen que estar con una meta del 95, 95, 95 en VIH. ¿Qué significa eso? Que el 95% de nuestra población tiene que estar detectada. Y que ese 95% que entra a un programa de atención, de programa especial para VIH, debe estar en ese programa siendo tratada, ¿cierto? Y que de esa población que está tratada, el 95% esté con una carga viral indetectable, que es la realidad o la meta para poder bajar el proceso de infección o de nuevas infecciones. Y mire lo que nos da en los datos del plan decenal. A 2021 se estimaron 173.000 personas viviendo con VIH, lo que implica entonces que del total de personas que viven con VIH, solo el 78% conocía su diagnóstico. O sea, ahí vamos rajados. En diagnóstico. Estamos hablando de las pruebas, claramente. De esos, el 94% están recibiendo tratamiento. Ahí, bueno, ahí casi que estamos pasando raspaditos. Estamos a un puntico de pasar a la meta. Pero de eso, solo el 90% está con una carga indetectable. Ahí todavía hay que trabajar. Adherencia y en estos pacientes que abandonan el tratamiento. Entonces, mire cómo una prioridad nacional, como lo dice el Plan Decenal Pública, se tiene que volcar a todo esto. Y aquí es clave el despliegue tan grande que se ha hecho en muchos sitios y que aún falta de todas las pruebas de VIH y en general de infecciosas fuera, porque tenemos que ir a buscar la población, donde está el VIH, donde está la población concentrada. Para salir un poco entonces de VIH, infecciones respiratorias sigue siendo también otro evento trazador. En los menores de 5 años, en promedio, en el último año se dio más de 500 niños que estaban muriendo o que murieron a causa de estas infecciones. Es otro indicador trazador allí. Para atención a población LGTBI, es clave con ellos tener un acceso oportuno, ¿sí? Que en el momento en que los tengamos podamos trabajar varias cosas para evitar como esos abandonos o las barreras de acceso que ellos tienen. Entonces, ¿cómo este plan decenal me está dando estos indicadores claves que tengo que trabajar? Y uno que es trazable y que lo nombran siempre, el de la mortalidad materno-infantil. Ahí nos estamos dedicando a atender la enfermedad, pero debemos empezar a volcarlo hacia lo preventivo, en todas estas pruebas que requieren hacérsele a esa materna. Entonces, mire cómo el Plan Decenal de Salud Pública da una declaración en estos eventos. Vayan pensando, colegas, dentro de estos eventos, ¿cómo innovo? ¿Qué tecnologías o de acuerdo a mis necesidades, cómo puedo apoyar, ya sea desde mi laboratorio central o si se requiere el extramural, a estos eventos? Mortalidad materna, materna extrema, que es uno de los trazadores.
En Colombia, nuestra población en riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas es muy alta. Aquí entonces diabetes, enfermedades cardiovasculares, la enfermedad renal tiene un impacto muy alto. Aquí hay que volcar muchísimo este laboratorio extramural para poder apoyar a estas poblaciones en estos indicadores, en estos eventos. En las enfermedades respiratorias, llámese COVID o todas estas enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, también es importante poder trabajarlo en los diferentes espacios donde están las poblaciones. Y mire entonces los eventos trazadores que hablan entonces. Coinfección, tuberculosis, VIH, EDA en menores de 5 años, IRA, infección respiratoria aguda en menores de 5 años, Chagas, que en un aumento muy fuerte en maternas, dengue, enfermedades de transmisión sanguínea, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales, acabamos de tener en octubre visita de OPS y nos jala las orejas porque bueno, VIH y sífilis empezó a jalar a hepatitis B, se nos olvidó hepatitis C. Entonces hay que incluirla ahí también, no la estamos diagnosticando y puede estar en aumento o está en aumento, pero no se está diagnosticando. Entonces es otra prueba que hay que incluirla también, aunque ya está dentro de la resolución, pero no se trabajaba. Malaria, sífilis congénita, transmisión materno-infantil, VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas. Por eso digo de la incidencia tan alta que ya la incluye dentro de esta transmisión. Tuberculosis y VIH. Y finalizo con una resolución que no le di nombre, o que no le tiene número, perdón, porque es un documento en borrador que estaba a finales del año pasado y que pues no ha salido entonces. Sin embargo, pues habla de cómo se están definiendo procesos para los que ya tenían conformado la red de prestadores de servicios o quien estaba en proceso de construirla, ¿cierto?, de formarla. Entonces habla de una serie de procesos para poder tener esa red prestadora de servicios. Entonces amplía un poco qué debe tener de acuerdo a su población, debe informar al ministerio que iba a haber una plataforma especial para estar monitoreando si esa red estaba siendo integrada con lo que realmente se requiere, y en ese proceso está, no sabremos si saldrá o no, pero pues estaba ahí como en la mesa para tenerla en cuenta. Entonces, en estas 8 rutas vamos a mirar yo desde el laboratorio, desde mi ejercicio de bacteriología, cómo puedo empezar a tener un apoyo fuerte en la implementación o en la mejora de esa ruta y trabajar muy de la mano con la persona que maneja las rutas o con la persona que maneja gestión del riesgo en las instituciones. Promoción y mantenimiento de la salud, la materno-perinatal, todas las condiciones para los riesgos cardiovasculares y metabólicos, enfermedad renal crónica, salud mental y consumo de psicoactivos, enfermedad respiratoria crónica, VIH y enfermedad transmitida por vectores. Entonces son 8 rutas. En algunas instituciones cada una tiene un profesional a cargo, en algunas les toca una misma varias, bueno, pero ahí están. Y hay un doliente, digámoslo así, en esa institución, luchando para implementar esa ruta. Profesional de la bacteriología, ayúdelo, apóyelo, porque usted es el llamado a hacerlo. Cuando voy a hacer el proceso de canalización en la ruta de mantenimiento de la salud, que es la transversal, digamos, es como la matriz o la sábana que está planteada en la ruta, que es clara para toda la ruta de mantenimiento de la salud en las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en el adulto, si es en el adulto mayor. Entonces traía aquí el ejemplo de una partecita de la ruta. Se hace una canalización ya sea por la parte comunitaria o que es remitido de una ruta específica. Se hace entonces una valoración integral, se hará entonces unas pruebas de tamizaje para valorar, por ejemplo, damos el ejemplo acá, la salud sexual y reproductiva, y de acuerdo a eso hacer unos tamizajes preventivos, o si ya hay que hacer un diagnóstico confirmatorio para ser llevado al programa específico. En la ruta de mantenimiento de la salud, en el adulto mayor, mire, tal cual, habla de lo mismo, es transversal, de hecho esta ruta es transversal en todas las poblaciones. Y miremos entonces un poco, ya habiendo mirado la dinámica de cómo se mueven las rutas en nuestro sistema, que ya tenemos y contamos con esa tecnología que me puede apoyar
a ese mejoramiento en la implementación de las rutas de acuerdo a donde esté y a la población que tenga, porque no somos iguales y nuestra geografía menos. Tenemos entonces tecnologías que son rápidas y precisas, que me permiten tener una trazabilidad completa, que cuenta con controles de calidad disponibles para poder hacer el proceso de aseguramiento de calidad. Viene para múltiples pruebas, son de resultados rápidos, 3, 5, máximo 15 minutos, son costo eficientes. Muchas de ellas ya vienen con sus pantallas táctiles en varios idiomas, con una impresora térmica ahí internamente para poder tener el resultado. Están diseñadas para que tanto su almacenamiento como su operación se dé a una temperatura ambiente, que me facilitaría mucho el trabajo en estos sitios o territorios, ¿cierto? Donde debo de pronto tener estos satélites o estos extramurales y pues que yo pueda trabajarlo a esas temperaturas. Y los reactivos de muchas de ellas vienen con una fecha de vencimiento, una caducidad de hasta de 2 años, que me permite poder trabajarlas y hacer un proceso organizado de mi compra, de mi semaforización de reactivos con amplitud. Cuentan con una conectividad, ya muchas de ellas, que para poder trabajar, que se requiere en muchos sitios esa conectividad. Y están diseñadas para estar en muchos de los espacios. Aquí ya mis colegas, yo creo que muchas de ellas que ya las tienen implementadas lo saben, en urgencias, en pediatría, cardiología, en las UCIs, en salas de partos, en mi laboratorio central, en el extramural y en los equipos extramurales que están yendo a los territorios. Cuando hablamos entonces de las rutas, mire cómo desde el laboratorio rápidamente yo digo, bueno, si me están hablando de mi ruta donde está la población de riesgo a enfermedades respiratorias, ¿qué necesito, por ejemplo, en esa sala era donde todos estos chicos o niños llegan con la misma sintomatología? Necesito hacer tamizaje para mirar quién se queda, quién lo devuelve a casa o quién se va a un nivel mayor, ¿cierto? Entonces, tamizaje para influenza, para coronavirus, para adenovirus, para estreptococo, para tuberculosis, y contar con esos diagnósticos rápidos, porque es que es fuerte tener esas salas de pediatría llenas de chicos, ¿cierto? Sobrecargadas y esperando cultivos y demás que pues nos demoran todo esto. Ya los niños de mayor complicación serán los que empiezan a trabajar todo ese proceso de diagnóstico, los que realmente se nos van a quedar. En la ruta de trastornos mentales y por el comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas, todo el tamizaje de drogas de abuso y de infecciones de transmisión sexual tiene que estar ahí listo. En enfermedades infecciosas, entonces para VIH, para sífilis, para hepatitis, malaria, dengue, toxoplasma, ya hay una dinámica de pruebas rápidas muy amplia para poder trabajar este tipo de infecciones. Dando el ejemplo de por qué algunas de las guías de práctica clínica ya dice ahí altamente recomendable o en algunas es de exigencia. Mire cómo el algoritmo de VIH plantea, tanto en su primer prueba o en su segunda prueba confirmatoria, como en las dos yo ya puedo hacer mi diagnóstico confirmatorio con 2 pruebas rápidas de diferente referencia. Y de hecho ya tenemos varias instituciones, IPS, donde no hay laboratorio, y hacen las 2 pruebas, diagnostican a su paciente y lo canalizan hacia el programa programa especial de VIH. Eso ya es una realidad que se está trabajando. En la ruta materno-perinatal es clave entonces poder trabajar con la materna. El ideal que todas llegaran en ese primer trimestre, pero no es así en todo nuestro territorio. De manera que cuando me llegue esa materna, y por aquí las jefes que están de la ruta materno-perinatal, no sé si al final me lo aclararán o me lo refutarán, la importancia de poder tener esas herramientas para esa materna que no es tan adherente y poder ofertarle estas pruebas para minimizar los riesgos para ella y para su bebé. Sífilis gestacional, ni hablarlo, veníamos de una incidencia altísima en sífilis gestacional 2017-2018, trabajamos fuerte de los territorios y la logramos bajar. 2020 llegó pandemia, no me pregunten por qué, pero se nos vuelve a disparar ese indicador. Y finales de 2021, 2022, otra vez trabajando fuerte.
Entonces, mire cómo la obligatoriedad en el algoritmo de la ruta materno-perinatal habla de que la prueba treponémica rápida se tiene que hacer en el lugar de la atención. ¿Dónde estamos atendiendo a esa materna? En el consultorio. Entonces, darle esa herramienta, ¿sí?, a los profesionales que están haciendo, llámese médico, enfermería, y yo como profesional de bacteriología, liderando el proceso, pero teniendo las pruebas allí, para que se pueda hacer este algoritmo. Estamos hablando de 2010 y, perdón, esta guía sale en diciembre del 2014. ¿Cuántos años llevamos? Yo me pregunto si esto en este momento, en la totalidad del territorio colombiano, es una realidad. Alguien de pronto me lo conteste al final. Para las rutas infecciosas, en malaria, la sábana de la ruta habla claramente de ese prestador primario. ¿Qué debe hacer en esa zona rural donde de pronto está solamente la gente comunitaria? Y hacer esa valoración o ese tamizaje, sobre todo en esas zonas endémicas donde se requiere ese diagnóstico oportuno. En dengue, de la misma manera, ante una sospecha, ese síndrome febril, poder hacer esa prueba rápida para poder hacer la canalización y evitar mayor impacto en este paciente. Entonces ya tenemos también muchas pruebas que nos pueden estar aportando en esa ruta. Y en la ruta de accidentes laborales, muchos de nosotros que también nos ha tocado de pronto en nuestro quehacer diario, tener las pruebas para ese tamizaje rápido de estas infecciones, que también se pueden dar por este accidente laboral cuando tuve una herida por un cortopunzante de alguna manera. Finalicemos entonces con las conclusiones que nos da un poco todo esto que acabamos de trabajar desde la parte de modelo, de rutas y la implementación de las diferentes rutas de atención integral. La regulación en POCOT permite su implementación y uso en diferentes espacios de atención del paciente, intra y extramural, fuera del laboratorio y por varios perfiles profesionales, algunas de ellos, ¿cierto? Me van a permitir entonces eliminar barreras de acceso, que me van a permitir una detección precoz, diagnósticos tempranos, para que se haga una posterior confirmación cuando se requiera por parte del laboratorio central, por ejemplo, y cumplir así con las metas de eliminación de este plan decenal que está en esta vigencia 2022-2031. En las diferentes guías de práctica clínica hace parte mucha de esta tecnología para activar las diferentes rutas, o altamente recomendable el uso de ellas para poder garantizar ese diagnóstico oportuno. Desarrollar nuevos modelos de servicio que mejoren la eficiencia, que reduzcan los costos, que me presten un servicio integral para mejorar en esos indicadores, que sean costo efectivos, que haya un mejor retorno de pacientes. Son de vital importancia en todos estos procesos más o menos complejos que me van a aportar a determinar si en un paciente tengo o no tengo cierto riesgo que deba tener un tamizaje oportuno y canalizarlo hacia un diagnóstico confirmatorio. La producción, la venta y el servicio de todas estas pruebas, ¿sí?, ya ofrece una solución importante y profesional a este diagnóstico rápido y a todo este proceso de gestión del riesgo de las diferentes enfermedades crónicas que son pues de mucha relevancia en nuestro territorio. Y toda esta tecnología pues va a estar o está disponible para ser usada al lado del paciente y siempre va a estar acompañada de todo un equipo de expertos desde nuestras compañías para que puedan brindarle esa capacitación que lo habla en la normativa, esa capacitación continua al talento humano, para que se dé una adecuada implementación de esas rutas y se mantenga. La tecnología pues está claramente aquí a la mano, que se cuenta con esos dispositivos avanzados, eficientes, de diagnósticos comparables con el laboratorio central y que pues dedican entonces un poco a atender a todas estas poblaciones de mucho riesgo, que están en situaciones lejanas, bajo procesos de estigma y de discriminación, por condiciones geográficas, por retorno, por eficiencia,
pero que está dado para que ese punto de atención esté allí cerca. Y en el laboratorio central nos dediquemos a estas pruebas especiales, a todo el aseguramiento de calidad. Sigue siendo la fortaleza mi laboratorio central para todos estos procesos. Y muchas de ellas, pues como lo veíamos anteriormente, todo el proceso de conectividad está ahí en esas plataformas para poder acercar toda esta tecnología al diagnóstico del paciente. Muchas gracias. No sé si empezamos el proceso de preguntas o hay algún otro aporte que nos quieran dar desde todos los que nos están escuchando. Doctora Marta, muchísimas gracias. Realmente fue una excelente y muy didáctica presentación. Este enfoque de su conferencia definitivamente está centrado en el paciente y mueve hacia la atención médica, a la detección temprana, la prevención y el mejor manejo del paciente. Eso concluyo yo de esta conferencia. Hay de todos modos todavía una gran cantidad de preguntas y de reticencia en usar estos métodos. Sin embargo, usted demostró cómo, no solamente durante la pandemia, sino en el tratamiento del VIH, muchas de estas prevenciones han ido siendo aceptadas y modificadas para determinar que las pruebas pueden ser no solamente precisas, sino exactas. Y ese es el punto que la mayoría, tanto los médicos como los bacteriólogos, temen, es el error. Y entonces la pregunta viene, ¿cuáles pudiera ser la causa más frecuente de error y cómo evitar el error en el POCT? Ok. Una de las cosas que debo tener claro cuando voy a hacer el proceso de implementación de las tecnologías POCT, al ser muchas de ellas trabajadas por profesionales diferentes a la bacteriología, hablando por ejemplo de las pruebas rápidas, es la capacitación, la didáctica con la que yo le enseñe a una enfermera. Y la experiencia dice, al menos de las casi 9.000 personas que por ahí nombra mi profe Oscar, se capacitaron, el 80% fueron o son auxiliares de enfermería. Entonces, de la didáctica con que yo entrene a este personal para que pueda trabajar esa prueba en terreno, ¿sí? Entonces, yo debo adecuar esa capacitación hacia esos perfiles, ¿sí? Con una didáctica importante y que luego desde el ejercicio, el liderazgo del profesional de bacteriología esté monitoreando. Una vez al mes las visito, les hago una lista de chequeo. Previamente he tenido mi documentación donde le digo cómo se va a tomar la muestra, qué se va a hacer, todo el proceso protocolizado y socializado con ellas. Y que ante cualquier situación, aquí estoy yo, siempre profesional de bacteriología, liderando. Por ejemplo, en las tomas de punción capilar. Para ellas el concepto de inserto es nuevo. Hoy en día ellas juegan con los insertos, uno les trae 3, 4 marcas y ellas rápidamente saben que esta es una marca diferente, que voy a leer el inserto, que aquí no era una gota, entonces que nunca se memoricen nada. Por ejemplo, el inserto es clave, porque yo estoy enseñándole algo que para mí como bacterióloga es básico, para ella no, y no es cosa del otro mundo hacer una prueba rápida. Y vieran el despliegue tan importante que hace una prueba rápida a todas estas poblaciones. No sé si de pronto ahorita al final, dentro de las personas que hayan, ojalá alguien nos dijera el impacto tan importante que ha tenido. Y ahí es donde uno ve el agradecimiento a todos estos equipos de salud haciendo estas pruebas. De manera que en la fase preanalítica es importante, porque es una fase preanalítica, solo que debo orientar hacia que esa enfermera lo pueda trabajar de manera adecuada y darle todas las herramientas, controlar las pruebas. Yo soy la que decido qué compra,
cada cuánto reviso un lote, cada cuánto le hago un control interno a mi lote, lo establezco una vez al mes, cada que se cambie de lote, si voy a contratar de pronto un control externo, eso lo hago yo, ¿cierto? Entonces le garantizo a esa enfermera que está trabajando con una prueba buena porque estoy yo ahí, digamos, liderando el proceso, no la dejo aislada, ¿sí? A mí me extraña cuando en algunos sitios, en los departamentos, uno ve que la implementación de las pruebas por los equipos de salud, no laboratorio, van por la derecha y el laboratorio por la izquierda. Es más, el laboratorio no existe, no aporta, no está allí. Entonces donde uno dice, ¿cómo? Entonces la enfermera me dice, doctora, voy a llegar a hacer el curso y aquí están las pruebas. Y le digo yo, por ejemplo, ¿y dónde está el diluyente? La enfermera me mira como con cara ¿de qué me está hablando? Y entonces yo digo, ¿dónde está la bacterióloga de esta institución? Una institución grande, que tiene laboratorio grande. Entonces la enfermera, no, mira, son una... Entonces, ay, voy a llamar a la doctora del laboratorio que no me las mandó. Entonces uno dice, wow, era la enfermera de vigilancia en salud pública la que tenía que saber que esa prueba le faltaba el diluyente cuando la sacaban de enviar del laboratorio central. Entonces dice uno, y son de la misma institución. Entonces queda uno con tristeza, ¿cierto? De que no se está trabajando articuladamente. Y así para muchas de las funciones. Entonces ahí es clave esos dos procesos. Doc, te quedaste sin audio. Hay dos preguntas que son parecidas, por eso las digo. Una de ellas es, y para hacer las pruebas POCT hay que estar certificado. Y la otra, alguien menciona que se les ha solicitado a los profesionales capacitar a médicos y enfermeras para hacer estas pruebas. Pero estas pruebas se certifican. ¿Qué dice la normatividad acerca de quién podría generar estas certificaciones para que sean válidas? Y el último punto, y nos quedan 5 minutos, no sé si se puede extender la reunión. Uno de los problemas que yo he visto es las pruebas de laboratorio tienen en el laboratorio como central un formato donde se reportan las pruebas PST hechas al lado del paciente, que no sea simplemente una anotación en la evolución del paciente. Ok, bueno, en cuanto a la normatividad, la que habla específicamente de que se requiere un certificado y hecho por Laboratorio de Salud Pública o un laboratorio habilitado y que esté avalado por Secretaría, es la resolución 1314 para las pruebas de VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C. Es la que pide esa certificación que no tiene vigencia, sino simplemente hacer educación continua al talento humano. En las otras pruebas, llámese una prueba de dengue, llámese una prueba de hemoglobina glicosilada en el equipo YZ, ¿cierto? No habla de ninguna norma que tengo que hacer curso para cada una, pero como habla de educación continuada, si yo voy a comprarle una tecnología a una casa comercial, será la casa comercial la que me debe entrenar a mí como operario y darme ese certificado de que quedé entrenada. Porque no es que cada laboratorio me va a entrenar en una prueba o en un equipo diferente, ¿no? Aquí ya es la casa comercial, ¿sí? Y yo como profesional de la bacteriología lidero ese proceso de capacitación, tengo en mi sistema documental los certificados de ese personal que está capacitado. De hecho, es una de las cosas que me va a pedir habilitación cuando me hace las visitas como ente territorial, y ese proceso de educación continua. 2, 3 veces al año les hice capacitación en toma de muestra, en seguridad del paciente, en adherencia a nuevos algoritmos. Se está capacitando al personal. De esa manera es que lo habla tanto en la resolución 200, donde habla de esa educación continua, ¿cierto? Y que como es cambiante, hoy puedo tener el equipo Y, pero de pronto en 6 meses cambio al equipo Z y pues tener la capacitación de juntos porque pues he cambiado, que me lo debe dar casa comercial, y todo el apoyo de educación continua que requiere y necesario para su proceder diario. No sé si... Sí, perfecto. Hay otra pregunta y es,
internamente, ¿con qué tecnología se cuenta para evaluar enfermedades crónicas, cardiovasculares, infartos y diabetes? Uy, altísima. Esa es, siendo uno de los indicadores trazadores, tenemos ya tecnología o se cuenta con tecnología POCT que en pocos minutos me puede estar monitoreando una hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Y que me puede estar monitoreando a mi paciente. Entonces, en POCT se ha desarrollado bastante, porque si ustedes se dan cuenta, el POCT ha venido llegando hacia las necesidades de mi población. Entonces, mire cómo enrutea cardiovascular, enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, esta tecnología cada vez es más amplia, ¿sí? Con equipos de fácil uso, de rápido, de pocos minutos y con muy buena precisión para poder aportar ahí al paciente un indicador rápido de sus resultados, pasárselo al médico, el médico valora y de acuerdo hace los cambios necesarios en ese paciente, todo ojalá en ese mismo día de cita. En esa hay una amplitud muy importante. Aquí hay otra pregunta y es, según la normatividad, ¿hay un tiempo determinado para testear cada lote de pruebas rápidas? Eso lo establece cada institución. No habla en ninguna norma que tiene que ser tantos días, tantos meses. Depende un poco de cómo dentro de su documento lo deje establecido bajo qué dinámica. Si yo muevo muchísimas pruebas, puedo decir que puedo hacer ese control cada semana o cada mes o cada que cambie de lote. Lo establezco yo y como lo deje establecido y escrito, así me lo irán a revisar cuando lo tenga pues en mi revisión por el ente territorial y que eso pues esté efectivamente demostrado en el formato donde yo estoy haciendo esa revisión a conforme yo la dejé establecida. Entonces no hay algo que te diga específico, lo establece liderazgo de profesional de bacteriología, es la que lo hace dentro de su proceso. El doc, se me olvidaba lo que tú me decías del sistema de información. Claro que hay que tenerlo, depende de donde yo esté. Si estoy en un sitio donde no tengo la conectividad, pero que pueda tener un sistema de formatos donde yo pueda establecer los reportes. Cada vez más en muchas de las instituciones tenemos un sistema de información. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos que nos den acceso a esas enfermeras que van a hacer las pruebas rápidas, por ejemplo, para que puedan subir el resultado ellas, porque muchas de las colegas dicen, yo no le voy a subir el resultado de algo que yo no hice, de acuerdo, simplemente porque el sistema de información tiene que tenerlo ahí para que el laboratorio diga, mire, es que yo ya no hago 600 pruebas, hago 700 porque tengo que sumar las que están haciéndome en los diferentes consultorios. Eso me ayuda tanto para la parte de indicadores de cuántas pruebas estoy gastando y poder revisar cuántas fueron positivas, cuántas fueron negativas en el sistema de información, por ejemplo, del laboratorio, que se les dé ese acceso específico, no a todo lo que tiene un profesional de bacteriología. Y que también las enfermeras, al subir a la historia clínica, todo lo que están trabajando en el paciente, también puedan subir la nota donde le hicieron la prueba, porque cuando esa persona materna, población general, vaya a otro servicio, el médico que la trabaje pueda revisar y ver que ya le hicieron una prueba y cómo le dio, por ejemplo, en el control prenatal anterior, para que no se hagan pruebas y pruebas porque no hay una documentación donde, oiga, esta materna le harían o no le harían, y entonces tenemos ya haciéndole demasiadas pruebas. Entonces todo, y la persona gestión del riesgo monitoreando en tiempo real, ¿cierto? Bueno, de sus maternas, cuáles presentan una alerta allí, o que el laboratorio le dé esta alerta temprana para estar monitoreando y rápidamente acceder si hay una posible sífilis, por ejemplo, y poder rápido trabajar la prueba no treponémica para hacer el diagnóstico confirmatorio. Muy bien, doctora, muchas gracias. Una última o dos últimas, no veo muchas más. El control de calidad interno y externo por norma debe llevarse, pues algunos proveedores dicen que no por ser POCT. En POCT siempre se revisa lo mandatorio que está en el inserto. Es el que nos da la luz y decir qué se hace y qué no se hace.
Ya yo dentro del profesional de bacteriología lo meto en mi engranaje dentro del laboratorio central y cada vez más hay disposición de algunos controles externos para poder enrolarlo, digamos, como a todo mi proceso de control de calidad que estoy trabajando desde el laboratorio central. Pero empiezo por el control interno y en lo que va siendo posible se trabaja control externo cuando se requiere. Pero muchas de las tecnologías dentro del insert del fabricante lo nombra, ¿sí? Entonces depende de eso en que yo lo haga o no. No siempre es igual para todas, porque ya viene la tecnología con los controles internos propios, con el chequeo óptico, con varias cosas que me permiten monitorear ese equipo, ¿sí? Para que esté trabajando de manera adecuada. Entonces no son iguales. Hay varias preguntitas que las voy a hacer en una sola y es la última porque ahí sigue el temor del POCT a pesar de que ya lleva 30 años. Y es, ¿quién firma el resultado? Una enfermera que no ha pasado por la academia de laboratorista. Es importante en el reporte dejar ítem como el lote del reactivo y el registro INVIMA, o debe quedar la firma en el resultado y la competencia de quien lo hace. Y esta creo que es la última pregunta. Claro, la experiencia nos dice que si la enfermera me hace la prueba, pues ella es la que la firma. Y digo la firma es en su nota, ¿cierto? Porque ella claramente lo anota en la historia clínica y lo sube al sistema de información del laboratorio donde queda, digamos, creo que es la palabra, validado por la enfermera Pepita. Muy bien. Porque yo sé que la bacterióloga no va a firmar algo que ella no hizo, ¿sí? Pero es la forma de que quede evidenciado. Lo del registro INVIMA, digamos que cuando voy a hacer un proceso de contratación, me pide una serie de requerimientos, dentro de ellas el INVIMA. Entonces, mi liderazgo de bacteriología debe tener en un drive, en una carpeta, todo su proceso donde diga, bueno, este es mi sistema, mi aseguramiento en POCOT, aquí tengo mis profesionales, mis certificados, mi documento, tengo entonces acá todos los manuales de los equipos que tengo los registros INVIMA, tengo los insertos, todo el proceso que se trabaja conforme el laboratorio. Todo eso, ojalá en un drive, que uno lo pueda mover donde esté y que rápidamente donde yo lo necesite en un proceso de auditoría, qué sé yo, se pueda tener. Entonces, todo eso tiene que estar documentado y robusto, porque eso me permite ver con claridad que está un proceso implementado de manera adecuada, ¿sí? Por acá me escriben por el interno que alguien los quiere dar un comentario, no sé si me lo escriben acá en otro lado, que pues le permitan hablar a una de las doctoras, no sé. Creo que sí. Doctora, Doctora adelante. Liliana, creo que es la doctora, no sé. La doctora Liliana Andrade. Sí, me está escribiendo, sí, señor. Bueno, Y y Ricardo terminamos García. con el comentario, la pregunta de la doctora, y quiero agradecerle a la doctora Marta su conferencia muy ilustrativa. Creo que nos dejó con muchas preguntas. Este es un área muy nueva. Quiero, antes de que la doctora Liliana nos haga su pregunta, comentar que ya la conectividad es prácticamente cubrirá toda la Tierra. Yo me quedé sorprendido en estos días al ver que ya uno conectado con el sistema de satélites que cubre la Tierra a baja altura, que es esto de MOSC, prácticamente banda ancha va a existir hasta en la mitad del Pacífico. Así que creo que estamos en un momento muy emocionante de poder llevar la atención médica con altísima calidad y precisión a los sitios más remotos del país y del planeta. Doctora Liliana. Bueno, muchísimas gracias por permitirme la intervención, pero la verdad era que estaba que me hablaba escuchando a la doctora Marta. Doctora, muchas gracias por su presentación. Pues como siempre, siempre llena de toda su experticia y de todo su conocimiento. Yo me presento, soy Liliana Andrade Forero, soy médica con maestría en medicina tropical y salud internacional y experta en VIH y actualmente soy la directora de país de AIDS Healthcare Foundation, AHF Colombia.
Pues hay que decir cosas que, dicho sea de paso, son de completa actualidad en este momento, ¿no? Definitivamente el fortalecimiento del nivel primario de atención y de las acciones preventivas debe ocurrir urgentemente, independientemente en Colombia de que se haga o no se haga la reforma en salud. Esta es una deuda en salud pública que tenemos desde hace por lo menos 20 años. Independientemente de que haya reforma o no, tenemos que fortalecer el nivel primario de atención y una forma de fortalecerlo es tratar de que sea resolutivo en el 80% de los casos, como lo dicen nuestras RIAs, ¿no? Y para que eso ocurra, para que sea resolutivo, pues tiene que tener la tecnología para que pueda hacer diagnóstico temprano y para que pueda hacer tratamiento oportuno, ¿sí? En el nivel primario de atención no quiere decir un puesto de salud con con una colega auxiliar de enfermería solita allí capoteando todo. No, nivel de primario de atención es todo lo contrario. Es un estado de la salud donde el 80% de los casos pueden ser resolutivos. El VIH definitivamente pues ha enseñado a todos en salud pública, ¿no? Y en términos de acceso oportuno a la prueba y al diagnóstico, pues definitivamente el uso de las pruebas rápidas en el punto de la atención, incluso en ambientes extramurales y comunitarios, pues marca la diferencia, ¿no? Poder diagnosticar a las personas ahí en la comunidad. O ahí en el consultorio, es que no hay que irse tan lejos a Puerto Inírida, a un sitio súper lejano, para decidir y darnos cuenta de que el point of care debe utilizarse en todos los ámbitos sanitarios, en todos los momentos, ¿no? Las poblaciones clave para VIH son poblaciones clave, entre otras cosas, porque el mismo sistema de salud las estigmatiza y les pone barreras de acceso al diagnóstico, entre otra cantidad de cosas. Nosotros hemos hecho ya más de 120.000 pruebas rápidas desde que arrancamos en este país. Hemos diagnosticado a más de 9.000 personas, de los cuales 7.000 son migrantes y 2.000 colombianos, y eso marca definitivamente la diferencia entre poderlos diagnosticar rápidamente cuando ni siquiera tienen ningún síntoma. Y yo puedo cortar la cadena de transmisión poniéndolo rápidamente en tratamiento y poniendo su carga viral indetectable. Pero esto no es solo para VIH, lo que pasa es que VIH nos ha enseñado mucho, ¿no? Ha dado, digamos, la información clave para otras patologías. Lo que decía la doctora Marta ahorita es súper importante. El señor mayor, hipertenso, dislipidémico, diabético, cirrótico, que va con tanta dificultad a su consulta, que a veces no tiene ni quién lo lleve a la consulta, ni cómo, ¿sí? El hecho de que en el point of care se le puedan hacer sus análisis básicos y que el colega de medicina pueda tomar decisiones en ese momento para que este señor se vaya con un nuevo diagnóstico, con una nueva fórmula, no tenga que venir nuevamente a ir a autorizar para los exámenes, autorizar para el medicamento, autorizar para la consulta, para que le revisen el examen, sino que todo ocurra allí, definitivamente eso marca la diferencia en la disminución de muertes evitables tempranas, ¿no? Entonces yo sí invito a todos los presentes y sobre todo a los colegas profesionales de la bacteriología a que se sientan protagonistas de este proceso, porque es que son ustedes, los profesionales de la bacteriología, los mandados a enseñarnos a nosotros a usarlo adecuadamente y además hacer control de calidad. Entonces, de ninguna manera esto se trata de desplazar a nadie, sino todo lo contrario. Es un lugar importantísimo que tiene la bacteriología en justamente el fortalecimiento del nivel primario de atención y en la descentralización de las tecnologías que tanto urgen en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Liliana. Se le fue el audio al doctor Gutiérrez. Muchas gracias a la doctora Liliana, que prácticamente hizo el resumen de la importancia del diagnóstico preciso, exacto y a tiempo para el diagnóstico de los pacientes. Eso ahorra costos. Es terrible ver la atención médica para la solución de cualquier problema
que tenga 4, 5 o 6 contactos antes de tomar la decisión terapéutica. Doctora Marta, muchas gracias. A la doctora Eliana le agradezco su intervención y cualquier pregunta, pues ya sabemos que la doctora Marta nos la puede responder, nos pueden escribir a Almira y se la haremos llegar a ella oportunamente. ¿Cierto, Lina? Así es, desde Lumira a todos los participantes les agradecemos su participación tan valiosa, doctora Marta Soler, doctor Oscar Gutiérrez, mil gracias por la moderación del evento, a todas las personas profesionales de la salud que nos acompañaron el día de hoy en nuestro webinar, el ABC para la implementación del POCT en Colombia. Desde Lumira les decimos gracias. Extenderemos nuevas invitaciones para poder tener espacios de actualización. Queremos, para finalizar, compartir el video donde vamos a ver y confirmar. Ya tenemos las tecnologías que nos permiten, por su versatilidad, llegar a espacios extramurales, a diferentes servicios, áreas hospitalarias, y queremos compartirlos con ustedes. Bueno, feliz noche para todos y mil gracias. Lumira Dx Fast Lab Solutions se mantiene a la vanguardia con soluciones diagnósticas. Por eso, hoy presenta su nuevo laboratorio móvil. Cuenta con un módulo de baterías que brinda autonomía eléctrica a los dispositivos, así como conexión directa al suministro de energía. Maniobrable y segura. Compacta y expandible. Ha sido diseñado para facilitar el trabajo en campo y adaptarse a las necesidades. Alerones desplegables con seguros que maximizan el área de trabajo. Ruedas con rodamientos y frenos de alta resistencia. Una bodega de almacenamiento a temperatura ambiente para reactivos. Tecnología avanzada. Resultados con una sola gota de sangre. Hematología. Finder Plus efectúa más de 30 exámenes como pruebas infecciosas, de coagulación, cardíacas, marcadores tumorales, diabetes, de fertilidad y de hormonas. Equipos de gases arteriales y electrolitos, cuyos resultados incluyen lactato, glucosa y hematocrito. Todos los análisis de coagulación en tus manos. Química clínica, uroanálisis y pruebas rápidas. Además, cuenta con portaguardianes para la segura disposición de elementos biológicamente peligrosos. Más de 80 exámenes en el mismo lugar. Lumira Dx Fast Lab Solutions. A la vanguardia con soluciones diagnósticas.